Buen día de Dios, queridos miembros de la Nueva Cruzada. ¿Habían escuchado hablar de la valla de Chesterton? En este video, escucharemos a nuestro amigo, el escritor y filósofo inglés, Gilbert Keith Chesterton, para descubrir este importante principio, llamado valla de Chesterton, en honor a este gran pensador. Además, descubriremos sus implicaciones en materia de religión y en particular en lo que respecta al surgimiento de herejías y sectas. Antes de comenzar, si aún no lo hiciste y te interesa este contenido, te invito a unirte al canal. Y ahora comencemos. Chesterton declaró que en materia de reformar cosas, a diferencia de deformarlas, hay un principio claro y simple. Sugirió imaginar en aras de la simplicidad una cerca o puerta erigida a través de un camino. El tipo más moderno de reformador se acerca alegremente y dice, no veo la utilidad de esto, tumbémosla. A lo que el tipo más inteligente de reformador haría bien en responder, si no le ves la utilidad, ciertamente no dejaré que lo elimines. Vete y piensa. Luego, cuando puedas regresar y decirme que ves su utilidad, puedo permitirte que lo destruyas. Según Chesterton, ese principio se basa en el sentido común más elemental, pues la cerca no creció allí. No fue creada por sonámbulos que la construyeron mientras dormían. Por ende, solo cuando se conoce el verdadero propósito de algo, es que se puede decidir si aún es necesario, si se debe modificar o sencillamente omitir. La valla de Chesterton es una advertencia para entender por qué algo es como es antes de entrometernos en cambiarlo. En pocas palabras, esta regla nos dice, no quites una valla hasta que sepas por qué se puso en primer lugar. Pero, ¿por qué los reformadores parecen estar obsesionados con eliminar reglas y doctrinas? Este ímpetu suele estar alimentado por el prejuicio de que las generaciones anteriores eran tontas y que no sabían lo que hacían, pero que nuestra generación es la más iluminada de todas y que sabe lo que hace. Por ende, si nuestra generación no entiende una regla de la anterior, debe ser porque la regla es estúpida y puede eliminarse. Chesterton cuestionó esta creencia y planteó que si no respetamos sus juicios y no entendemos sus razonamientos, corremos el riesgo de crear problemas nuevos e inesperados. El hecho de no entender una regla no muestra que ésta sea inútil, muestra simplemente que nosotros somos ignorantes y que desconocemos que dicha regla puede responder a propósitos que no son inmediatamente obvios. En efecto, la gente rara vez hace las cosas sin una razón, y el hecho de que no entendamos algo no significa que no tenga sentido. La valla de Chesterton es un llamado a ser humilde cuando uno piensa criticar y reformar desde instituciones hasta costumbres familiares, reglas o tradiciones. Pues estamos llamados, antes de actuar, a pensar y a comprender por qué se crearon en primer lugar. Esta regla señala que las consecuencias de una acción apresurada e irreflexiva podrían terminar siendo mucho peores que las de lo que se pretende reparar. Y, de hecho, en materia de religión, es exactamente lo que ha sucedido a lo largo de los siglos. Todas las herejías que han surgido, alejando a muchas almas de la Iglesia Católica, han surgido porque algún heresiarca, pretendiendo ser un reformador, decidió quitarle o cambiarle algo a la sana doctrina. Por ejemplo, ante la aparente contradicción y la dificultad de racionalizar la unión de lo infinito con lo finito, que se hace presente en la encarnación de Cristo, muchos heresiarcas decidieron romper la valla, tergiversando la naturaleza de Cristo, para que ésta esté en acorde con su limitado intelecto. Por ejemplo, el arrianismo del siglo III, el maometismo del siglo VII, los testigos de Jehová y los mormones, ambas sectas surgidas en el siglo XIX, rompen la valla al negar la divinidad de Cristo, y a su vez la Santísima Trinidad. Por un lado, este error cristológico deriva forzosamente en una errónea cosmovisión antropológica, filosófica, natural y metafísica. Por ejemplo, el hecho de considerar que Dios no puede encarnarse en lo finito y en el mundo material implica para estas herejías que Dios no es omnipotente, puesto que no puede encarnarse en lo finito, y que no es omnipresente, puesto que no puede estar simultáneamente en lo finito.
Eso a su vez, deriva en la representación de un Dios distante que no puede considerar a los hombres como hijos. Lo cual implica que según esas herejías, Dios no puede ser amor. Esta desconexión entre Dios y el amor conlleva forzosamente a esas herejías a desvalorizar el amor de familia, pareja, amigos, etc., lo cual a su vez implica profundos cambios sociales. Por otra parte, el hecho de considerar que Dios no puede encarnarse en la materia, implica que la herejía considera la materia como algo impuro, no digno de Dios, a pesar de que ésta es una creación suya. Esto lleva forzosamente a un desprecio por la vida misma, como puede verse en el caso del yihadismo islámico. Como podemos evidenciar, esos errores de cosmovisión, causados por la herejía inicial, tienen profundos impactos en la manera de pensar de sus adeptos. De igual manera, los gnósticos y maniqueos de los siglos I y II, los cátaros del siglo XIII y los puritanos del siglo XVII, surgen de la imposibilidad de comprender y resolver el problema del mal. Con el fin de explicar este concepto, podemos retomar la formulación del pensador Gellar Balak, mediante la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos llamar glorioso al destino del ser humano, y al cielo su meta, y a su Creador infinitamente bueno y todopoderoso, cuando nos encontramos sujetos al sufrimiento y a la muerte? Todas las herejías anteriores, no quisieron entender que un Dios bueno, al darnos libre albedrío, pueda permitir que exista el mal. Tampoco pudieron aceptar que Dios mismo pueda encarnarse, cargar con nuestros pecados, sufrir en carne propia el mal, el dolor y la muerte en la cruz, y mediante su gloriosa resurrección salir victorioso. Y al negar esto, los heresiarcas decidieron romper la valla y se refugiaron en la negación de la omnipotente bondad del Creador. Los herejes rompieron la valla dándole tanta importancia al mal como al bien, y afirmando que los dos principios se encontraban siempre combatiendo entre sí, como iguales, afirmando en el fondo la existencia de dos dioses, uno bueno y uno malo. Y todas las herejías anteriores vieron en la materia la mano del diablo, es decir que dejaron de considerar la materia como creación divina, sino como creación diabólica. Lo cual lleva a dos consecuencias contrapuestas. La primera implicó un odio hacia la materia y la creación y por ende un odio hacia la vida misma, mientras que la segunda postura consistió en permitir cualquier desenfreno, puesto que según los herejes, la materia no siendo de Dios, no podría ensuciar al espíritu. En ambos casos, las consecuencias son terribles. En este mismo sentido, la herejía protestante de raíz calvinista, pero también la herejía mahometana, decidieron romper la valla, afirmando que era Dios mismo la fuente del mal, y que Dios predestina a algunos hombres al sufrimiento y al infierno, mientras que a otros los predestina al bien y al cielo. Las consecuencias de esto son igualmente dramáticas. Van desde negar completamente el libre albedrío, y por ende la responsabilidad individual que cada quien tiene por sus acciones, hasta buscar en las riquezas materiales los indicios del destino que Dios habría preparado para cada quien, con nefastas consecuencias como la esclavitud, la explotación laboral, etc. De igual manera, herejías más recientes, ya sean de origen protestante o modernista, como faltarle el respeto a la Virgen María, restarle importancia al misterio de la misa, o negar la presencia de Dios en la Eucaristía, llevan a los hombres que caen en dichas herejías, a alejarse de Dios. Y esto a su vez los conduce a posturas que se asemejan en gran medida a aquellas profesadas por los ateos, y a consecuencias nefastas como lo vimos en los casos de las herejías más antiguas. Pero, ¿de dónde surge la voluntad de romper la valla y hacerse hereje? En el fondo, aquel falso reformador que planea destruir las costumbres pasadas sin comprenderlas, se alimenta de dos principios, que son dos caras de la misma moneda. El primero, es la soberbia, pues soberbio es aquel que piensa que todos los que lo precedieron fueron necios e ignorantes. Soberbio es aquel que se cree el único capaz de corregir los errores de sus predecesores y de no errar al hacerlo. Y el segundo principio es la ignorancia, y más que la ignorancia, el amor por la ignorancia. Y es la soberbia que alimenta la ignorancia y la ignorancia que alimenta la soberbia. Y las únicas maneras de romper ese círculo vicioso, son la humildad y el amor por la verdad, que viene de Dios.
A modo de conclusión, recordemos otro pasaje de Chesterton, de su libro Herejes, que ilustra perfectamente este concepto. Supongamos que en la calle se produce una conmoción general por algo, digamos que por una farola de gas, con la que muchas personas influyentes pretenden acabar. Un monje de hábito gris, que es el espíritu de la Edad Media, es convocado para que dé su opinión y empieza por decir, a la manera ardua de los escolásticos, consideremos en primer lugar, hermanos míos, el valor de la luz, si la luz, en sí misma, es buena. Llegado a este punto, la gente, en cierta forma comprensiblemente, lo derriba. Todos corren a la farola y, en 10 minutos, la farola ha sido derribada. Y todos se congratulan por su nada medieval practicidad. Pero con el tiempo se ve que las cosas no resultan tan fáciles. Hay gente que ha derribado la farola porque quería instalar luz eléctrica, otros porque prefieren las viejas, de hierro, otros porque desean que reine la oscuridad para que no se vean sus malas acciones. Algunos creen que no basta con derribar una farola, otros, que ya es demasiado. Algunos han actuado porque querían destruir las instalaciones municipales, otros, porque querían destruir algo. Y en medio de las tinieblas estalla la guerra, y nadie sabe contra quién lucha. De modo que, gradual e inevitablemente, hoy, mañana, pasado, regresa la convicción de que el monje, al fin y al cabo, tenía razón y que todo depende de qué es la filosofía de la luz. La diferencia es que lo que podríamos haber discutido a la luz de la farola de gas, ahora nos vemos obligados a discutirlo a oscuras. ¿Qué opinas sobre el principio de la valla de Chesterton? ¿Conoces otras vallas quebrantadas por doctrinas heréticas? ¿Cuáles son las consecuencias de romperlas? Cuéntanos en los comentarios. Y si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares para que llegue cada vez a más personas. Que Dios te bendiga.